Ronda número 3 del torneo de candidatos y bueno, ya en un video anterior les había comentado que esta jornada no estuvo tan espectacular como la segunda. Sin embargo, todas las partidas son de primer nivel y como dijo uno de mis suscriptores, hay que analizarlas todas. Y bueno, por lo menos eso es lo que intentaré hacer en este resumen que he preparado para ustedes. Obviamente ya en el video anterior pudieron ver la mejor partida de la jornada, ¿no? Que fue ese enfrentamiento brutal entre Vidit Santos y Rameshbabu Pragnananda, en donde nuevamente nos damos cuenta lo preparados que están estos jugadores en la apertura, pero también una partida muy bonita porque, bueno, Pragna tomó un riesgo allí brutal. Así que si no quieren perderse esa partida, por acá la tienen en una tarjeta. De momento, bueno, vamos a intentar analizar lo mejor posible estas tres partidas o las tres partidas restantes, no sin antes recordarles que si les está gustando este contenido, por supuesto me pueden apoyar primero dándole un buen like al video, segundo suscribiéndose al canal que es completamente gratis para ustedes y tercero activando esa campanita para que cada vez que suba un video inmediatamente les avisen. Dicho esto, bueno, la primera partida que vamos a analizar fue el duelo entre los grandes maestros Nihat Abasov y Hikaru Nakamura. Dos jugadores que venían de caer derrotados en la ronda 2. Abasov a manos del gran favorito Fabiano Caruana, mientras que Nakamura a manos de Vidit, quien dio la sorpresa, ¿no? Con una preparación también de aperturas brutal. Otra partida que si no se quieren perder, por acá está, ¿no? Buenísima. El caso es que, bueno, aquí con las piezas blancas, Nihat Abasov iniciaba esta partida con la jugada D4, mientras que con las negras Hikaru Nakamura respondía con D5. C4 por parte de Abasov, gambito de dama, C6, defensa eslava de Nakamura, C por D5, C por D5, caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Y bueno, tenemos una posición muy simétrica. Obviamente a las blancas jugar C por D5, bueno, básicamente le dan la igualdad a las negras. Es comprensible para Abasov porque, bueno, recuerden que está jugando con Nakamura. Sin embargo, recuerden lo importante que es llevar las piezas blancas en cada jornada. Aquí Abasov decide jugar alfil F4 y bueno, Nakamura decide romper la simetría con la jugada A6. Fíjense que ahora sí la posición está un poco distinta. Las negras podían jugar alfil F5, también era posible, pero en palabras del propio Nakamura, ojo que estuve viendo su análisis en su canal, bueno, Nakamura es un espectacular narrador allí y analista de sus propias partidas, decía que, bueno, él también tenía, digamos, esa pequeña idea de intentar desestabilizar y sacar alguna ventaja. Por eso no jugó tan simétrico, ¿no? Y decidió jugar a 6. Abasov respondió con E3, alfil G4 de Hikaru, H3, alfil por F3, dama por F3 y E6. Nakamura entrega muy rápido su pareja de alfiles, pero bueno, es que la posición tampoco está tan abierta como para que las blancas puedan aprovechar sus alfiles. Y ahora Abasov decide jugar torre C1. Mismo Nakamura dice que quizá esperaba alfil D3, ¿no? Y tras caballo B4, alfil B1, pues el caballo va a tener que perder un tiempo retrocediendo, tras lo cual, pues esto, bueno, básicamente está igualado. En cambio, tras torre C1, Nakamura jugó alfil D6 y Abasov decidió jugar alfil D3. Una jugada que quizá puso a pensar a Nakamura. Ojo, estoy parafraseando más o menos lo que él explicó en su análisis. Y es que, bueno, Nakamura esperaba aparentemente alfil por D6 y tras dama por alfil D3 con una posición bastante igualada. Sin embargo, tras la jugada alfil D3, Nakamura empezó a pensar, ¿será que, bueno, Abasov viene preparado en esta línea o sencillamente está jugando a tablas? Y fue un pensamiento que rondó en su mente, por lo que aquí gastó bastante tiempo y se decidió por la jugada alfil por F4. ¿Cuál era la idea de Naka para intentar volver aquí la posición muy complicada? Bueno, él pensaba jugar E5. La idea de este movimiento es que, bueno, parece que las blancas tienen que capturar de inmediato, pero a Nakamura le preocupaba en realidad la jugada alfil G5, ¿no? Curioso, permitiendo aparentemente los calzoncillos aquí con la jugada de 4. Ahora, ¿qué pasaba si las blancas capturan? Bueno, sencillamente las negras juegan caballo por y tras alfil por y alfil por, Nakamura dice que aunque las negras tienen un peón aislado en D5, en realidad pues es una posición bastante dinámica, ¿no? El alfil de casillas negras es muy fuerte, por lo que, bueno, las negras parecen estar bien y tienen una posición en donde pueden maniobrar quizá para buscar la victoria. En cambio, tras alfil G5, a Nakamura le preocupaba que tras E4, las blancas jugaran alfil por F6 atacando la dama, peón por y ahora caballo por E4 sacrificando el caballo. Y es que tras peón por, alfil por y dama 5, viene rey E2. Y en realidad aquí,
bueno, las blancas tienen 2 peones a cambio de la pieza, pero también las negras tienen una pésima estructura y su rey en el centro. Ahora es difícil decir para dónde se puede enrocar el rey negro, ¿no? Quizá habría que jugar rey E7 y tras torre HD1 la posición es complicada. Posiblemente la máquina le dé cierta ventaja a las negras por la pieza, pero en la práctica es complicado, ¿no? La blanca juega una posición extremadamente sólida y sus piezas muy bien ubicadas. Por eso, Nakamura se decide por alfil por F4, dama por F4 de Nihat Abasov, enroque de Nakamura, enroque de Abasov, torre C8 y bueno, ahora de nuevo, ¿no? Aquí Abasov decide jugar dama F3 y Nakamura mismo decía, bueno, qué lástima que no me metí en la línea complicada porque tras esta jugada se nota que Abasov quizá está jugando para tablas y es que dama F3 no amenaza absolutamente nada. Si es que las blancas querían lograr algo, quizá podían jugar algo como torre FE1 para buscar E4 en algún momento. En cambio, tras la jugada dama F3, pues la posición está totalmente igualada, ¿no? Decía el propio Naka, bueno, tomé la decisión de no arriesgar, pero también llevo las piezas negras, vengo de perder y otra derrota sería muy dura. Dama de 6 por parte de Nakamura. Dama de 2, de nuevo una jugada súper pasiva aquí de Abasov. Caballo de 7 de Naka. Dama de 2. Caballo E7. Caballo E2. Y G6. Bueno, aquí Nakamura empieza quizá a abrirle primero una salida al rey, ¿no? Aunque en realidad es muy difícil tener algún plan. Torre por C8 de Abasov, torre por C8 y torre C1, ¿no? Aquí Abasov quiere limpiar esta posición completamente, cambiar todo. Torre por C1 de Nakamura, caballo por C1 de Abasov, caballo C6, caballo B3 y ahora dama B4. Aquí Nakamura decía, bueno, yo pensaba cambiar las damas porque tenía un final en mente bastante interesante si es que Abasov decidía entrar. Abasov decidió jugar dama por dama, ¿no? Se nota que quería unas tablitas rápidas. Caballo por alfil B1 defendiendo el peón de A2 y ahora Nakamura jugó caballo C6 permitiendo la entrada del caballo en C5. Mismo Naka decía, bueno, aquí tal vez la jugada más sólida es rey F8, ¿no? Para venir rápido con el rey. Y tras rey F1, rey E7. Pero tras caballo C6, Abasov decidió jugar rey F1. Abasov tampoco quiso arriesgar absolutamente nada. ¿Qué quería Nakamura? Bueno, que Abasov jugara caballo C5, atacando el caballo en D7 y el peón en B7 con la idea de entrar en un final medio complejo, ¿no? Tras caballo por, peón por y A5, la idea es que, bueno, aquí las blancas van a tener un 3 contra 2, pero quizá las negras puedan llegar a presionar alguno de los peones. Por ejemplo, tras A3 viene caballo B8, alfil D3, caballo D7, B4, peón por y rey F8. Y ahora la idea es empezar a molestar con el rey, ¿no? Caballo B8, caballo C6, rey D8, rey E8, rey D7. Y bueno, intentar presionar este final. No es nada fácil, ¿no? Mismo Nakamura decía, quizá aquí no tienen ventaja las negras, pero es un final interesante para luchar. En cambio, tras rey F1, bueno, ya simplemente Nakamura jugó B6 evitando la entrada porque ya el rey está muy cerca para meterse en esa línea. Alfil D3, caballo B4 y tras alfil B1 se repitieron jugadas y la partida finalizó en tablas, sin demasiada lucha, pero bueno, viendo cómo analizó más Nakamura, se ve que era una posición interesante. Esa fue la primera partida, o bueno, para mí la que tuvo menos emoción, ¿no? La que se jugó entre Nakamura y Abasov. Vamos con la segunda. En esta ocasión veremos el enfrentamiento entre los grandes maestros Alireza Firouzja, el superprodigio iraní, contra el número 2 del mundo, Fabiano Caruana. Digamos que los protagonistas allí de la miniatura del video. Y es que tuvieron una partida bastante interesante, pero quizá donde Caruana tampoco tuvo muchos problemas. En este momento, bueno, Firouzja con las piezas blancas iniciaba con la jugada de 4 y, bueno, Fabiano Caruana respondía con C5, una defensa siciliana, ¿no? Para que vean que estos jugadores vienen preparados en varias aperturas y es que yo esperaba quizá doble peón rey. Pero caballo F3 por parte de Firouzja, caballo C6 de Caruana y alfil B5, una variante Rosolimo. Caballo F6 aquí del norteamericano, caballo C3 del iraní, que ahora representa a Francia. Y ahora caballo D4, una jugada siempre muy interesante, ¿no? Y que a veces suele molestar a las blancas. Aquí Firouzja decidió jugar E5. Ojo, caballo por D4 nunca es una buena opción porque tras peón por se amenaza el caballo en C3, quizá va a caer el peón central. Y aunque las blancas se van a ganar el peón de D4, bueno, las negras no tendrían ningún problema. Por eso Firouzja juega E5, la continuación principal. Caballo por B5 de Caruana, caballo por B5 de Firouzja, caballo D5, C4, caballo C7, caballo C3 y ahora D5.
esta jugada parece lógica, ¿no? Porque lo que quiere Caruana es quizá intentar abrir la posición para aprovechar la pareja de alfiles que le ha quedado tras los cambios. La máquina prefiere quizá D6, que es un tanto más sólida, y tras enroque G6 con la idea de, obviamente, desarrollar el alfil vía G7. Pero D5 es una jugada que tiene mucho sentido. Aquí Firuza decide jugar peón al paso, E por D6. Ojo, D4 parece que era la mejor opción, pero bueno, como les digo, ¿no? Quizá pueda ser contraproducente, se va a abrir bastante la posición. Tras alfil E3, E6 y D por C5, bueno, no sé, a mí me gusta jugar dama por dama, me quedan la pareja de alfiles y prefiero la posición de las negras. Pero bueno, tras la jugada de por D6, E por D6 de Caruana, D4 aquí del prodigio iraní, alfil E7 del número 2 del mundo, enroque, alfil F4, caballo E6, alfil E3 y caballo C7. Bueno, aquí Caruana quizá diciendo, vamos a hacer tablitas, ¿no? Estoy contento con unas tablas, no tendría problema en repetir. Sin embargo, bueno, como les dije aquí, llevar blancas es bastante importante en este tipo de partidas y Firuza lo sabe, por lo que jugó H3, evitando jugadas como alfil G4 y bueno, esperando a ver qué van a hacer las negras. Fabiano Caruana jugó alfil F5 desarrollando su última pieza, torre E1 de Alireza Firuza, torre E8 de Caruana y ahora dama D2. Ojo, parece que aquí era mejor alfil F4. La idea pues no es muy clara, ¿no? La posición sigue estando bastante pareja. Tras caballo E6, ahora, bueno, el alfil va a G3, no necesariamente debe mantenerse en esta diagonal y quizá la idea es presionar el peón en D6. Pero tras dama D2, D5 por parte de Caruana, C por D5 de Firuza, C4, alfil F4 y caballo por D5. Por supuesto, el peón no se podía defender. Torre E5 de Firuza, que parece muy agresivo, ¿no? Aquí atacando el alfil, el caballo. Caballo por C3, jugada previa por parte aquí de Caruana. Dama por C3, dama D7 y dama por C4. Y cuidado, ¿no? En esta posición veíamos que, bueno, Caruana se estaba quedando con un peón de menos. Pero lo cierto es que, bueno, esto está totalmente igualado porque la pareja de alfiles compensa, ya que Caruana logró su objetivo en parte, ¿no? Abrir la posición. Torre AC8, además, empieza a obtener la iniciativa porque de momento ataca a la dama. Firuza jugó dama B5, dama por B5, torre por y alfil E4. Y bueno, aquí se ve la categoría de jugadores como Caruana y Firuza, ¿no? Sobre todo Caruana. Tiene un peón de menos, pero evalúa también la posición, que sabe que esto es igualdad, no tiene nada de qué preocuparse. Digamos que a nosotros los mortales aquí con un peón de menos nos ganan 100 veces. Sin embargo, bueno, aquí Firuza juega D5 intentando bloquear al alfil para comerse el peón de B7. Y bueno, Caruana le dice cómo hace el peón, ¿no? A6. Torre por B7, alfil por D5, torre D7, alfil E6 y ahora torre A7. Bueno, Firuza va por el peón A, aunque quizá era mejor torre B7 aparentemente para mantener una posición defensiva. Lo cierto es que la posición está igualada por donde se vea, ¿no? Tras torre A7, Caruana jugó torre A8 defendiendo. Torre por A3 y H6. De nada sirve simplificar. Mientras Caruana tenga esta maravillosa pareja de alfiles, el final está igualado. Torre E1 por parte de Firuza, torre D8 de Fabiano Caruana, alfil E5, torre D5, alfil C3, alfil C5, caballo E5, rey H7, caballo F3 y alfil D7. En este momento, Firuza decide jugar torre E5, que parece que va a ayudar a simplificar la posición para seguir maniobrando con el peón de más. Pero Fabiano Caruana juega torre D1 jaque. Ojo, torre por E5 también es posible, ¿no? Increíble. Tras caballo por y alfil E6, esto está igualado más allá de que las blancas tengan un peón de más. Eso sí, yo les digo, yo jugaría esto hasta el final, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidado con esa pareja de alfiles. Pero bueno, tras torre D1 jaque, torre E1 por parte de Firuza. Obviamente no se puede jugar rey H2 porque viene alfil D6 clavando la torre. Pero tras torre E1, bueno, Caruana jugó torre D5 y de nuevo se repitieron jugadas y la partida finalizó en tablas. Partida muy interesante donde quizá las blancas tuvieron una mínima ventaja de apertura, pero no le causó ningún problema a un jugador como Fabiano Caruana. Y bueno, finalmente vámonos a la última partida de esta jornada, bueno, la otra que no habíamos visto, y se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Domarajo Gukesh contra Ian Nepomniachtchi, dos jugadores que, bueno, venían de obtener victoria en la jornada anterior. Gukesh ganándole a su compatriota Rameshbabu Pragnananda,
mientras que Nepo venía de derrotar nada más y nada menos que a Alireza Firuza. Y bueno, esta partida comenzó con Gukesh jugando D4, caballo F6 por parte de Nepomniachtchi, C4 aquí de Gukesh, E6 y ahora G3, una apertura catalana por parte del gran maestro indio. El subcampeón mundial decidió jugar D5, alfil G2 y C5. Bueno, una jugada típica aquí de Nepo, ¿no? Buscando abrir la posición. Y es que el estilo de Nepo es como más abierto, ¿no? Buscando más las complicaciones. C por D5 de Gukesh, caballo por D5 de Nepomniachtchi, caballo F3, C por D4 y enroque. Ojo, fíjense que, bueno, quizá Gukesh se toma un poco más de tiempo para hacer cada movimiento, mientras que Nepo juega mucho más rápido. Por supuesto, Nepo quizá tiene más experiencia en estos duelos y todavía digamos que tiene frescas todas esas preparaciones que tuvo que tener para el duelo o los duelos anteriores por el título mundial y los torneos de candidatos. Alfil C5 por parte de Nepo, caballo por D4 de Gukesh, enroque, caballo B3, alfil E7 y ahora E4. Bueno, aquí Gukesh se toma un buen rato para hacer este movimiento porque sabe que quizá la posición se puede simplificar rápido. La opción era jugar alfil D2 y tras caballo C6, caballo C3 intentando mantener más piezas. Ahora, tras la jugada E4, también ojo que se tiende a dejar una casilla débil importante que es D3. Y bueno, Nepo juega caballo B4, posiblemente intentando también maniobrar allí en esa casilla, ¿no? Además, hay amenazas, ¿no? Dama por dama seguido de caballo C2. Gukesh decide jugar caballo C3 quitándose la amenaza porque la torre ya tiene la casilla B1. Caballo 8 C6 por parte de Nepomniachtchi, alfil E3, dama por D1, torre A por D1, caballo E5 y A3. Bueno, aquí ya veíamos que la posición estaba bastante igualada, aunque me gusta un poquito más la actividad de las piezas blancas. Caballo BC6 por parte de Nepomniachtchi, F4 de Gukesh atacando el caballo, caballo C4, alfil C1 y ahora F6. En este momento Gukesh decide jugar torre FE1 y Nepo juega torre B8, quizá una jugada un tanto pasiva, ¿no? Era mejor tal vez A6 y en caso de alfil F1 entonces B5, sosteniendo el caballo. Si las blancas entregan su pareja alfiles, pues eso sería muy peligroso porque la posición está abierta y además se abriría la columna B. Pero tras torre B8, alfil F1 ahora sí de Domarajo Gukesh atacando el caballo, caballo D6, caballo B5 y tras caballo por B5, ojo que quizá no era la mejor opción, quizá torre D8, ¿no? Tras caballo por, torre por y alfil por, esto seguiría más o menos igualado. Tras caballo B5, alfil por y bueno, Gukesh tiene aquí una posición algo superior debido a la mejor ubicación de sus piezas. Sin embargo, esto no debería ser problema para un jugador como Nepo, que jugó rey F7 preparándose quizá para el final. Alfil E3 por parte de Gukesh, que empieza a crear sus amenazas, ¿no? Por allí en algún momento alfil por caballo, alfil por peón. A6 por parte de Nepomniachtchi, alfil E2, B5 y caballo C5. Una jugada que sí molesta bastante. Y es que recuerden que todo movimiento de peón genera una debilidad. Y en este caso, al jugar B5, se deja débil la casilla C5. Y a Nepomniachtchi decide jugar torre D8 para seguir simplificando. Aunque quizá E5 era algo mejor. Tras B4 y torre 8, lo malo es que las negras tienen una posición defensiva, ¿no? Y esto no le gusta a jugadores como Nepomniachtchi. Tras torre de 8, torre por D8 por parte de Gukesh, alfil por D8 de Nepo, torre C1, alfil B6, rey F2 y ahora alfil por C5, ¿no? Arriesgado pero quizá necesario. Hay que eliminar ese caballo que está en una posición fantástica. Alfil por C5 por parte de Gukesh, alfil B7 de Nepomniachtchi y ahora rey E3. Y bueno, hemos llegado a una posición en donde las blancas tienen ventaja. Es una posición en donde quizá Gukesh pueda apretar durante un buen rato intentando aprovechar esa pareja de alfiles. Y es que, bueno, la posición está más o menos abierta y es difícil para las negras poder maniobrar allí con el caballo. De hecho, aquí Ian Nepomniachtchi juega torre D8 y Gukesh juega alfil B6. Aquí ya era interesante A4, ¿no? Para intentar desestabilizar los peones del flanco de dama. Tras B por A4 viene torre C4, se va a recuperar el peón y se va a presionar duro el peón de A6. En cambio, tras alfil B6, bueno, Nepo jugó torre de 7. Un error aquí del gran maestro ruso y de nuevo parecía que Gukesh obtenía una buena oportunidad para obtener la victoria. Lo correcto aquí era torre D6 y por ejemplo tras A4 viene peón por,
torre C4 y ahora A3 devolviendo el peón, aunque las blancas están bien, ¿no? Capturando, pasando la torre A y tienen presión. En cambio, tras la jugada torre D7, pues Gukesh aquí sencillamente juega torre D1. Y bueno, básicamente bota toda la ventaja que podía tener en esta posición. Lo correcto era jugar en este momento A4 para seguir con la presión sobre los peones. Tras peón por, ahora viene alfil C4. Y es que a cambio del peón, las blancas han logrado esta importante casilla y se amenaza la jugada F5. Es difícil defenderse aquí con las negras. Por ejemplo, tras torre de 6 para intentar defender viene alfil C5 y tras torre de 8 F5. Y bueno, se está haciendo valer esa pareja de alfiles, ¿no? El tema de la clavada. Y bueno, aquí hay muchas posibilidades para ganar con las blancas, ¿no? Tras la caída del peón E, se pone difícil la situación para las negras, más allá de que quizá les queda la casilla de 5. En cambio, tras torre D1, bueno, Nepo rápidamente juega torre por D1 sin pensarlo demasiado. Alfil por G6, alfil C5 y ahora H5. Bueno, aquí Nepomniachtchi como que sí juega un poco alegre, ¿no? Era mejor caballo A5. En caso de B3 viene E5 y la posición estaría bastante igualada. Pero tras la jugada H5, bueno, Gukesh jugó B3. Tenía otra vez una buena oportunidad. Tras por ejemplo, aquí en vez de B3, jugar alfil B6. Sin embargo, ya la posición empieza a ser defendible, ¿no? Rey E7, el rey está en el centro y alfil E2 intenta presionar de nuevo más adelante con jugadas como A4. Ahora, tras la jugada B3, alfil C8 por parte de Nepomniachtchi, A4 de Domarajo Gukesh, E5, A por B5, A por B5, F5 y rey G7. Bueno, Nepo se defiende muy bien en esta posición y es que tiene una idea clarísima que es dejar medio encerrado el alfil de D1. Gukesh juega F por G6 y Nepo juega alfil G4, intentando cambiar para entrar en el final de alfil contra caballo, porque sabe que el rey negro pues no puede entrar por acá en la posición, ¿no? Fantástico. De hecho, Gukesh decide jugar alfil C2 y es que, bueno, como les dije, ¿no? Alfil por G4 es un error. Tras peón por, el rey blanco no tiene ninguna entrada gracias al caballo y los peones, mientras que el rey negro sí puede maniobrar. Además, otra cosa importante es que el peón negro detiene dos peones blancos. Por eso Gukesh juega alfil C2 y ahora Nepo juega alfil E6, poniendo presión sobre el peón. Al rey D2 por parte de Gukesh y B4. Una posición aquí defensivamente fantástica para Ian Nepomniachtchi, ¿no? Y es que con el último movimiento prácticamente se ha dejado inhabilitado el alfil de casillas blancas. No se puede jugar alfil D3 porque caería el peón. Y bueno, si las blancas pierden tiempos con rey D1, rey, pues sencillamente las negras pueden maniobrar por otro lado. De hecho aquí, tras alfil D1 de Gukesh, Nepo jugó rey por G6 y se firmaron las tablas porque, bueno, la posición está igualada. Allí en plena partida hubo algunas palabras entre el árbitro, Gukesh y Nepo, pero no estoy seguro muy bien qué fue lo que sucedió. Supongo que ofrecieron tablas o algo similar porque, bueno, ahí mismo se acabó la partida. Ahora, ¿qué pasaba si rey C2 para jugar alfil E2 y pasar con el alfil? Bueno, sencillamente viene F5 y cuidado, ¿no? Porque el rey está muy cerca de los peones blancos. Tras rey D3 vendría F4, G por F4, E por F4. La posición sigue igualada, pero ojo, ojo que en cualquier momento el rey puede pasar y el caballo también puede colaborar. Bien amigos, este fue el resumen de las demás partidas de la ronda número 3. Fíjense que básicamente el único que tuvo allá una oportunidad para ganar el enfrentamiento fue Gukesh, aparte por supuesto de esa partida que le ganó Praggnanandhaa a Vidit. Las otras dos fueron muy igualadas, ¿no? Sobre todo la de Nakamura con Abasov, quizá no tenía mucho de dónde agarrar, pero bueno, fueron enfrentamientos interesantes que obviamente teníamos que analizar aquí en el canal. Así que de momento, si les gustó este video resumen, por supuesto, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal nuevamente y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de la próxima ronda, ronda número 4. Así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan, por supuesto, y nos vemos en el próximo video.